Antes de entrar en materia, tengo que dejar algo claro. Esto no está pasando ahora. No voy a pedir consejo o ayuda, porque estoy más allá de cualquier ayuda. He tenido que renunciar a todo lo que alguna vez importó en mi vida. Esto ocurrió hace más de 9 años, y por fin me arriesgo a compartirlo. Los acontecimientos mundiales me están asustando seriamente, y tengo razones más personales en las que puedo entrar más tarde. Para publicar esto, he conducido por la ciudad durante 40 minutos antes de encontrar una conexión a internet no segura. No me arriesgo a publicar esto desde la mía. He hecho una cuenta desechable, que no tiene relación con nada relacionado con mi vida. Estoy bien jodido, y todo por culpa de un correo electrónico que nunca debí recibir. En el verano de 2005 pensaba que tenía todo lo que necesitaba de la vida. Acababa de terminar mis estudios de posgrado y de empezar a dar clases de inglés en una universidad local, me había casado con el amor de mi vida ese mismo enero en una ceremonia increíble y friki, nos habíamos mudado a un bungalow arreglado en 3 acres de tierra y acabábamos de rescatar un cachorro de elk hound de un refugio local. La vida iba bien. Mirando atrás, me gustaría haber disfrutado más de aquellos días. Una noche de julio, mi mujer, la llamaré Fate, no es su nombre real, y yo acabábamos de trabajar al aire libre y estábamos tomando una cerveza en el porche. Las luciérnagas hacían su bailecito de yo brillo, tú brillas, todos copulamos como conejos, y nuestro cachorro estaba royendo un par de calcetines míos que le había hecho un nudo. Le pregunté a Fate si le importaba que mirara mi correo electrónico antes de irnos a la cama. Esperaba una notificación sobre las clases que iba a impartir en otoño y estaba deseando utilizar realmente mi título. Fate se fue a la cama e inicié sesión en mi cuenta de correo electrónico del trabajo. No había ningún correo de mi jefe de departamento, pero sí uno nuevo titulado Progreso de EVOF 7X. Supuse que era spam, pero de todos modos hice clic impulsivamente. La dirección del correo electrónico era literalmente 2 letras distintas de la mía, y venía con un archivo adjunto titulado Resultados y sugerencias del E7X. Estaba dirigido a un hombre llamado Mark, y decía lo siguiente: Mark, adjunto los resultados preliminares de la última tanda de pruebas con EVOF 7. La generación X parece estar soportando mucho mejor las modificaciones. Recuerda que esto es solo lectura, así que no imprimas esto ni nada. Eres nuevo aquí, y todos pensamos que tu ayuda es realmente lo que nos ha hecho despegar en esto. Si tienes algo que añadir, házmelo saber lo antes posible. Si este gen se mantiene, tendremos un informe trimestral mucho mejor para los peces gordos que la última vez. No te pongas la corbata con la mancha de mostaza, ¿vale? Regan. No tenía ni idea de quiénes eran estas personas, y no reconocí el nombre de dominio de la dirección de correo electrónico. La única parte que pude entender fue de Trick. Justo cuando terminé de leerlo, Faye me llamó y me preguntó si estaba listo para irme a la cama. Le dije que solo tardaría un minuto, con el cursor sobre el enlace de descarga del archivo PDF. Toda parte razonable de mí me decía que borrara el correo, que hiciera como si no lo hubiera visto. Pero, como probablemente ya sabrás, era joven e impulsivo. Hice clic en el enlace de descarga y, al cabo de unos segundos, el archivo apareció en mis descargas. Lo abrí, esperando que estuviera bloqueado con contraseña, por el tono del mensaje, pero no lo estaba. Joder, ojalá lo hubiera estado. Después de abrirlo, me bombardearon con frases tan densas de jerga científica que me costaba incluso descifrarlas. Yo estudiaba artes, joder. Sin embargo, reconocí un diagrama por tener un amigo que estudiaba epidemiología. Se parecía a la imagen de la derecha. Para los que no lo sepan, eso es el ébola. Seguí hojeando hasta que por fin encontré un párrafo que resumía lo que me había costado leer. Con la integración del EVOP-7X y la contratación de nuevo personal, creemos que por fin hemos abordado los principales deseos del cliente. El EVOP-7X contiene las siguientes alteraciones con respecto al EVOP-0X. Hubo un aumento del tiempo de incubación de 12 a 40 días, frente a la incubación del EVOP-0X de tan solo 2 a 12 días. Supresión de la falta de apetito, común en el EVOP-0X.
eliminando así una de las principales herramientas de diagnóstico. Aumento de la durabilidad del virus, permitiéndole permanecer caliente hasta 8 horas fuera del cuerpo humano. Disminución de la tasa de aumento de la fiebre en un 20%, permitiendo hasta un 35% más de tiempo antes de que el paciente quede completamente inmovilizado. Aparté la silla del ordenador y me quedé mirando durante un minuto. Me froté los ojos y releí el párrafo una y otra vez. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Qué sentido tendría esto? ¿Quién querría introducir estos cambios en un virus ya mortal? Respiré hondo y me obligué a relajarme. No era un experto en nada relacionado con el ébola, pero uno de mis puntos fuertes siempre había sido la capacidad de pensar con originalidad y superar mis propias suposiciones internas. Me pregunté, ¿qué finalidad tendrían estos cambios? ¿Cuál sería el objetivo? Al preguntármelo, la respuesta no tardó en llegar. No se trataba de fabricar una vacuna, ni de querer eliminar el peligro del virus. Alguien estaba alterando el ébola para hacerlo menos perceptible, para que fuera menos fácil de diagnosticar. Alguien estaba haciendo una versión del ébola que no se apagaría a sí misma, como un fuego abrumador que es limitado por su propia voracidad. Una versión del ébola que podría ser una pandemia. Por puro piloto automático, copié el archivo en una memoria USB y lo metí en la bolsa de mensajería que utilizaba para trabajar. Marqué el correo electrónico como no leído y lo borré, luego subí a la cama. Mientras Faye roncaba a mi lado y el cachorro se acurrucaba en el pliegue de mi cuello, no podía conciliar el sueño. No sabía qué hacer. ¿Debía ir a la policía? ¿A las noticias? ¿Debía olvidar lo ocurrido? Al final me dormí y me levanté a la mañana siguiente. Estuve pensando en contarle a Faye lo del correo electrónico, nunca le había ocultado nada en los 4 años que llevábamos saliendo, pero decidí no hacerlo. Por lo que yo sabía, no era nada y no había motivo para preocuparla. Me dirigí al trabajo e intenté olvidarme de todo. Me dediqué a colocar mi despacho a mi gusto y estaba a punto de llamar a Fate para que quedara conmigo para comer cuando 2 hombres con trajes oscuros llamaron a la puerta abierta. ¿Sí? ¿Doctor Jorge? Afortunadamente, no era mi verdadero nombre. Simplemente asentí ante sus preguntas. Ambos eran hombres blancos de mediana edad, pelo castaño, bien afeitados y con gafas de sol oscuras. Este es el señor Rain y yo soy el señor Frog. Puede que anoche recibiera por error un correo electrónico del servidor de nuestra empresa. ¿Lo recibió? Les dije que lo había recibido, pero que lo había marcado como spam y lo había borrado. Sonrió y se quitó las gafas de sol, probablemente en un intento de parecer más cordial. El segundo seguía con las gafas puestas, lo que impedía ver hacia dónde miraba. ¿Le importaría enseñárnoslo? Si no preguntamos, nuestros jefes nos echarán la bronca por ello. Acepté y me conecté al correo electrónico de la universidad. Saqué la papelera y les enseñé el correo, aparentemente, sin leer. Pedimos disculpas. Hemos estado instalando nuevos servidores internos y hemos tenido problemas con las direcciones almacenadas y la cola de correos. El nuevo sistema está pensado para encontrar automáticamente la dirección de correo electrónico correcta, pero ha estado adjuntando nombres de dominios erróneos a identificaciones que están cerca. Me miraron mientras lo borraba por completo, y parecían contentos. Me estrecharon la mano, me recordaron que el correo electrónico era confidencial y se marcharon. En cuanto se fueron, cerré la puerta y me desplomé en la silla del ordenador. ¿Qué clase de empresa era esta? ¿Cómo demonios me habían encontrado, dónde trabajaba y enviado a alguien en menos de 24 horas? Miré la memoria USB de mi bolso, pero no la toqué. De alguna extraña manera me preocupaba haberme condenado con ella, pero no podía quitarme la sensación de que acabaría siendo más importante que no. Terminé mi jornada laboral y me dirigí a casa. Al día siguiente era sábado y había que segar, y por segar, me refiero a cortar el césped, pero no un simple pedazo de tierra. Mientras que algunos de ustedes podrían pensar por qué segar tomaría un día entero, solo puedo responder diciendo que una de las desventajas de tener terrenos es ocuparse de ellos. Teníamos 2 tractores para que Fate y yo pudiéramos segar al mismo tiempo y terminar en el menor tiempo posible. Antes de explicar lo que ocurrió aquel sábado, tienes que entender una cosa. Sin falta, cada vez que usábamos los tractores les daba mantenimiento. Limpié las plataformas de las segadoras, afilé las cuchillas cuando lo necesitaban y revisé 2 veces el motor. Comprobé el aceite y la gasolina antes y después de usarlos. Sí, soy un poco, demasiado cuidadoso.
Me ha ayudado más que perjudicado. Fate y yo normalmente utilizamos el mismo tractor, pero ella me dijo que su tractor parecía que tiraba hacia la izquierda en vez de ir recto. Le dije que usara el mío y que lo comprobaría. Arrancó el tractor y empezó a segar nuestro campo. El tractor funcionó bien durante unos 15 minutos, hasta que el motor empezó a chisporrotear y a toser. Me di cuenta y le hice señas a Fate para que se detuviera. Lo hizo, apagó el tractor y empezó a caminar hacia mí. Sucedieron varias cosas a la vez. Me levanté y caminé hasta encontrarme con mi mujer a mitad de camino. Fate caminaba hacia mí sonriendo. Por el rabillo del ojo, vi que un sedán granate oscuro reducía la velocidad al pasar por delante de nuestra casa. El tractor estalló detrás de mi mujer en una bola de fuego. Trozos de metal y goma volaron en todas direcciones y la onda expansiva tiró a Fate al suelo. La explosión de calor me dio de lleno en la cara, y sentí como si me hubiera caído de bruces en una hoguera. Corrí hacia ella, muerto de miedo. Estaba bien, aunque se había quedado sin aliento. La llevé al garaje, le dije que llamara al 911 y volví corriendo a la cáscara en llamas de mi tractor con un extintor. Utilicé todo el extintor, pero no conseguí que las llamas se detuvieran del todo. Las horas siguientes fueron borrosas. Llegaron los bomberos y la policía. Los vecinos miraban boquiabiertos desde sus porches y nos hacían las mismas preguntas una y otra vez. Los policías nos preguntaron si alguno de los dos tenía motivos para sospechar que se trataba de un crimen. Que Dios me ayude, debería haber mencionado la reunión con los dos hombres en el trabajo y el correo electrónico, pero me callé. ¿Qué habría dicho? Vaya, agente, anoche recibí un correo electrónico de una empresa que fabrica un arma biológica a partir del ébola y hoy dos hombres con trajes oscuros se han presentado en el trabajo para preguntarme sobre ello de forma vagamente amenazadora. Yo mismo me habría reído si lo hubiera dicho otra persona. Cuando todo el mundo se marchó, estábamos agotados y hambrientos. Cargamos al cachorro en mi coche y nos fuimos a casa de los padres de Fate, donde su padre cocinó a la parrilla y a mí me sermoneó sobre la importancia de cuidar mis herramientas. La cosa es que lo hice. Aún lo hago. No había ninguna razón para que ese tractor explotara. Después de cenar, volvimos a casa. Había un enorme círculo de tierra ennegrecida y hierba quemada en el campo donde había explotado el tractor, pero por lo demás no había ni rastro del circo que había llenado nuestras vidas solo unas horas antes. Fate estaba agotada y se fue directamente a la cama. Yo no podía dormir. No dejaba de repasar todas las comprobaciones que había hecho en el tractor, tratando de ver en qué podía haberme equivocado. Los conductos de combustible no estaban sueltos, por mucho que insinuara mi suegro. No había ninguna razón para que explotara. Ahora, sintiendo bien mi paranoia, necesitaba volver a comprobar la otra propiedad importante en la que había dado salida a mi TOC. Las armas. Sí, tenía armas. Crecí rodeado de ellas, y solo son herramientas. Trátalas con el debido respeto, y no hay nada inherentemente malo en ellas. Teníamos una escopeta en el salón, encima del mueble de la televisión. Había una pistola en la cocina, una funda atornillada en el fondo de los armarios, detrás del fluorescente de la encimera, y un revólver que mi mujer guardaba en su mesilla de noche. Por último, guardaba una pata de yegua en el sótano, oculta en la despensa tras hileras de tarros de cristal llenos de peras y melocotones. Sí, somos bastante americanos si quieres verlo de esa forma. Las limpiaba todos los domingos, desmontándolos y asegurándome de que estaban en orden. Mientras recorría la casa comprobando cada arma, faltaban los percutores. Repito, faltaban los percutores de las armas que limpiaba todos los domingos como un reloj. La única pistola que no había sido manipulada era la pata de yegua de la planta baja. Las líneas de polvo ni siquiera habían sido interrumpidas, y el arma seguía siendo capaz de disparar sin complicaciones. Volví a subir y me senté en el salón, intentando que mi mujer descansara mientras yo sufría un ataque de pánico. En menos de 24 horas, me había enterado de que una empresa estaba fabricando un arma biológica contra el ébola, me había enfrentado a unos hombres trajeados que decían representar a dicha empresa, uno de mis tractores había explotado y casi había matado a mi mujer, y al llegar a casa había descubierto que alguien había manipulado mis pertenencias en un intento de incapacitarme para defenderme. ¿Qué coño estaba pasando? Lo primero que me preocupaba era Fate. ¿Nos tenían a los dos en el punto de mira? ¿Solo a ella? ¿Cómo iba a poder protegerla? Hice memoria y recordé el sedán Granate que había pasado por delante cuando explotó el tractor. No había nada digno de mención, pero un instinto me dijo que volviera a vigilarlo. Añadí armería a la lista de recados de la nevera y me fui a dormir, decidido a vigilar el sedán. No sirvió de nada.
Durante las semanas siguientes, reconocí un patrón de 3 coches distintos que nos seguían a mi mujer y a mí por la ciudad. Había un Honda negro, el sedán Granade y una motocicleta azul oscuro. Cuando sacaba al cachorro a la calle, uno de ellos inevitablemente conducía por la carretera mientras yo estaba fuera. Cuando íbamos al cine, uno aparcaba a menos de 5 espacios de nuestro coche. Incluso empecé a fijarme en ellos en las reuniones familiares, cuando uno de mis primos celebraba una fiesta de cumpleaños o cuando visitábamos a la abuela de Fate en la residencia de ancianos. Al mismo tiempo, empezaron a producirse más accidentes en nuestra casa. La calefacción se apagaba, solo para que un reparador dijera que habíamos tenido suerte, porque si no hubiera venido cuando lo hice, tendrían aquí una acumulación bastante grave de monóxido de carbono. Los muelles de las puertas del garaje empezaron a fallar de repente, casi aplastando al cachorro cuando estaba trabajando fuera. Los frenos de mi coche se estropearon, obligándome a circular por el carril de las averías de la autopista hasta que me detuve y eché el freno de emergencia. Sabían, de alguna manera, que había descargado esa información y la había guardado. ¿Eran realmente accidentes o atentados contra mi vida? Después de 3 semanas así, me levanté de la cama en mitad de la noche y volví a comprobar las armas. No faltaban piezas, y me senté a pensar en la oscuridad. Borrar la información no serviría de nada. Si sabían que la tenía, no sabrían que la había borrado. A la hora de la verdad, era la única base que tenía. El correo electrónico me había llegado por error, así que no sería lógico suponer que Faith lo había leído. Ella había estado en el tractor que yo utilizaba habitualmente cuando explotó. Tenía claro que era yo quien debía estar en él, no ella. Los accidentes solo habían empezado en la casa desde la visita de los 2 hombres, Rain y Froll. No los había vuelto a ver en persona, pero el trío de vehículos estaba siempre presente. Una parte de mí quería coger mis armas e ir de casa, pero esto no era el salvaje oeste. No iba a arriesgarme a que alguien recibiera un disparo en el fuego cruzado, y no estaba seguro de que la policía aceptara mi historia. Si esta empresa tenía la capacidad de encontrarme en menos de 24 horas, ¿cómo podía estar seguro de que no fabricarían pruebas contra mí? ¿Debía contarle todo esto a Fate? Era mi mujer, mi compañera. Sabía que estaría de mi lado al 100%, pero no podía arriesgar su seguridad. Mirando atrás, sé que esto suena machista. No lo soy, Fate tenía más talento que yo en muchas áreas, pero me educaron para creer que un hombre protege a su familia, pase lo que pase. Descontando los problemas con los sistemas de ventilación, todo lo que había pasado iba dirigido a mí. Si se lo contaba, se convertiría en un objetivo tan legítimo como aparentemente lo era yo. Mientras esta gente siguiera intentando proactivamente silenciar una filtración, supongo que sería su forma de decirlo, mi mujer corría el peligro de ser un daño colateral. Que siguiera así no era una opción, y tenía que pensar en una forma de garantizar su seguridad de forma permanente. Se me habían acabado las opciones, al menos las que me dejaban en una posición en la que quería estar, es decir, con mi mujer, a salvo, en la vida que habíamos construido. La única opción que me quedaba, que me mantendría vivo y mantendría a salvo a mi mujer y a mi familia, era una que no quería hacer. Tenía que desaparecer. Desaparecer del cielo azul y hacer que fuera casi imposible seguirme. Una vez fuera del radar, podría encontrar la forma de desenmascarar a la empresa o de hacer algún tipo de trato con ellos. No podía esperar que Fate me siguiera, ni quería exponerla a ese nivel de peligro. Tendría que abandonar al amor de mi vida, todos los logros que había conseguido, para sobrevivir a esto, al menos temporalmente. Estaba muy jodido. Cuando decides desaparecer, no es tan fácil como parece. Todo el mundo tiende a dar por sentado que es fácil desaparecer por completo, abandonar la vida que has llevado hasta ese momento y elegir un nuevo camino. No lo es, al menos, no si no quieres que al final te vuelvan a encontrar. No es tan sencillo como saca el dinero del banco, deja de ir a trabajar, vete a otra ciudad. Para darme una ventaja y que quedara claro que Fate no estaba implicada, tuve que hacer el trabajo preliminar de proporcionar información errónea a la gente que me perseguía. No voy a entrar en todo el desglose de cómo me las arreglé para desaparecer. Si realmente quieres planearlo por ti mismo, hay muchos materiales disponibles. Solo voy a dar una visión general, para que quede claro cómo enfoqué todo el asunto. En primer lugar, di tarjetas de visita y dinero en efectivo a amigos que trabajaban en el extranjero. Les dije que me harían un gran favor, y nadie sospechó nada, o si lo hicieron, nunca expresaron su preocupación. Uno se fue a China, otro a Europa Occidental.
Cada vez que dejaban una tarjeta, era una señal de que alguien tendría que investigar a nivel superficial, al menos, lo que permitiría ganar tiempo. 2 de nuestros amigos acababan de casarse y se habían ido de luna de miel a Sudamérica. Cuando fuimos a su casa para una cena, me excusé y rápidamente photoshopeé pequeñas fotos de mi cara entre la multitud que se agolpaba detrás de los sonrientes selfies de la pareja. Cuando las fotos se publicaron en Facebook, cualquier tipo de reconocimiento facial, con suerte, me encontraría en el fondo y exigiría de nuevo algún nivel de investigación. Por último, elegí al azar 4 ciudades de un mapa. Compré un teléfono móvil de prepago y, cuando debería haber estado trabajando, busqué pisos de alquiler en esas localidades. Llamé y concerté citas a las que no pensaba acudir. Llamé a los servicios de agua, a los proveedores de cable e internet, a las empresas de revistas, todo para concertar suscripciones o fechas de instalación a sabiendas de que eran falsas. Para las personas que lean esto y reculen y piensen para sí, menudo imbécil, pueden embotellar su disgusto. Cuando una empresa así viene a un sitio a hacer una instalación y no hay nadie, simplemente no la hacen. No les importa. En cuanto a los números de devolución de llamada de todas esas citas, me aseguré de dar el número de la comisaría de policía o de la autoridad federal más cercana. Dudaba que las personas que enviaron el correo electrónico se preocuparan, pero tenía toda la intención de dejar claro que me reuniría con ellos paso a paso. Por cada plan de ventas o programa de recompensas al que pertenecía, llamaba y cambiaba ligeramente mi información. Escribí mal mi nombre a propósito, o hice que arreglaran mi dirección a una de las 4 ciudades que había elegido o a un apartado de correos que había pagado por adelantado solo para esto. Todo se hizo por una razón, para que me llevara el mayor tiempo posible cazar todas las pistas que pudiera encontrar, con el fin de que me diera tiempo a encontrar una manera de salir de este lío. Para asegurarme de que no perdía la información que había guardado en la unidad USB del correo electrónico, imprimí todo 2 veces y envié cada copia a un apartado de correos diferente propiedad de empresas privadas. Todo el tiempo, tuve que mantener a Faith en la oscuridad. Me mataba verla sonreír, o jugar con el perro, o escucharla murmurar te quiero mientras se dormía a mi lado. Si hubiera podido, habría rebobinado hasta justo antes de abrir aquel maldito correo electrónico y habría seguido sentado con ella todo el tiempo que hubiera podido. Conseguí mantener mis esfuerzos de desinformación lejos de ella, pero los accidentes siguieron ocurriendo. Se nos rompió el horno y la resistencia no paraba de calentarse. Tuve que cortar la electricidad de toda la casa para evitar un incendio. De camino al trabajo, el semáforo se estropeó justo cuando se puso en verde para mí, permaneciendo en verde también para los carriles contrarios. Casi me atropella un anciano que conducía un coche en crisis, y tuve que agarrar el volante con fuerza para no gritar. Una tarde, Faith sacó a Sigmund, por fin habíamos puesto nombre a nuestro pequeño rescate, a pasear por el patio trasero. La oí gritar y salí corriendo con la escopeta. No sabía qué esperar, pero sabía que no iba a caer sin dar pelea. Ella sostenía al cachorro y temblaba, y señalaba hacia el campo. Incluso desde esa distancia, pude distinguir la serpiente de cascabel moviéndose entre la hierba. Me dijo que el cachorro se había dado cuenta antes que ella y que apenas había tenido tiempo de tirar de la correa y alejarse antes de que la serpiente se enroscara sobre sí misma y empezara a vibrar. Salí, apunté, y de repente había sangre de serpiente enfriándose por todo un círculo de 1,5 metros. Faith se estremeció y me preguntó si había visto alguna antes. Le contesté que no, y que, aunque técnicamente estábamos en el radio de acción de una, nunca había visto una serpiente así en una zona poblada como donde vivíamos. Estos accidentes eran cada vez más desesperantes. No me cabe duda de que, si simplemente me hubieran querido muerto, podrían haberme disparado. Desde mi propia perspectiva, parecía evidente que el resultado deseado era silenciarme permanentemente, sin que se sospechara en absoluto de ningún juego sucio. No me quedaba tiempo. Desaparecí un martes por la mañana temprana. Previamente había acudido a un abogado y redactado los papeles del divorcio. Le di a Faith todo menos unos cientos de dólares. No quería divorciarme de ella, pero tenía que seguir sosteniendo que no sabía nada del E7X ni de los planes para convertir el ébola en un arma. Le di un beso en la mejilla mientras dormía y me vestí en silencio. Llevaba unos días haciendo el equipaje poco a poco, una pastilla de jabón por aquí, una camisa por allá, y estaba listo para irme sin más. Cuando me levanté, Sigmund bostezó y me miró moviendo la cola.
Tuve que morderme la lengua para no llorar mientras le rascaba detrás de las orejas y lo besaba, intentando memorizar su olor y el tacto de la piel de Faith bajo mi mano. Firmé los papeles del divorcio y los dejé sobre la encimera de la cocina. Intenté escribir una nota, dar algún tipo de explicación, pero no salió nada, al menos nada que la mantuviera a salvo, ignorante de lo que tenía que dejar. Acabé escribiendo: lo siento, siempre te querré, y lo dejé así. Dejé atrás todo lo que había amado, en un último esfuerzo por mantenerlos a salvo. Fue solitario y aterrador. He estado huyendo desde 2005, 9 años. 9 largos y jodidamente solitarios años. Durante los 2 primeros años no paré de mudarme, no me quedaba en un sitio más de 2 meses antes de hacer las maletas y mudarme. Hice trabajos esporádicos, siempre me pagaron en efectivo por debajo de la mesa y mentí con una sonrisa cada vez que alguien me preguntaba de dónde era o sobre el anillo que llevaba al cuello. He intentado 3 veces, a lo largo de los años, hacer llegar las pruebas que tengo a personas que podrían ayudarme. 2 eran políticos y 1 era periodista. Sospecho que reconocerás sus nombres: Larry Craig, Anthony Weiner y Tim Russert. Elegí a los políticos no porque fueran duros con las armas biológicas o el vasto complejo militar industrial, sino porque representaban a estados muy alejados del mío. Cuando me puse en contacto con Craig el 23 de agosto, su personal parecía distante pero interesado. 4 días después, encendí la radio y oí que Roll Call informaba de que había sido detenido por conducta lasciva. Volví a la clandestinidad durante casi un año, mudándome y vigilando siempre por encima del hombro. Lo siguiente que hice fue ponerme en contacto con Russert y explicarle que tenía una historia que solo podía confiar al propio Russert. Yo era un fan de Meade Press desde hacía muchos años, y siempre aprecié que nunca pareciera tener favoritos. En el fondo de mi mente, soñaba despierto con que mi vida se convertiría en algo parecido a El Informe Pelícano. Reencontrarme con Faith, volver a ver a mis padres, que mis antiguos jefes me ofrecieran mi puesto de trabajo para enorgullecerse de mis logros. Recibí noticias suyas, en las que su jefe de personal me explicaba que Tim se pondría en contacto conmigo personalmente para concertar una reunión. El 13 de junio, Russert murió de un aparente ataque al corazón. Desalojé mi exiguo apartamento y ese mismo día estaba en el siguiente autobús Greyhound que salía de la ciudad. Después de eso, salí de Estados Unidos durante varios años. Era más fácil esconderse en zonas más pobladas y, aunque mi facilidad con otros idiomas nunca fue fantástica, sabía lo suficiente para pasar de largo. Volví al país a finales de 2010 y decidí intentar hacerlo público de nuevo. Esta vez me puse en contacto con un congresista junior de Nueva York, alguien en el lado opuesto del pasillo político de mi primer intento. Hablé con Weiner y me ofreció protección y todo su apoyo a cambio de la información que yo tenía. Nos pusimos de acuerdo verbalmente, e incluso viajé a Nueva York para reunirme con él. Habíamos quedado en encontrarnos en un anodino restaurante de esquina, pero nunca apareció. Esperé durante 1 hora, pero nada. Mis instintos me gritaron y desaparecí en un bar de mala muerte. En la televisión vi la noticia: un escándalo sexual en el que Weiner había tenido aventuras por internet. Su credibilidad estaba por los suelos. Terminé mi cerveza y volví a desaparecer de la ciudad. He estado en la clandestinidad desde entonces, y esta es la primera vez que utilizo cualquier tipo de medios sociales desde entonces. Hemos llegado a mi razón secundaria para publicar esto. Sé que Faith se volvió a casar. Sé que mi madre todavía me hace una ceremonia cada año en mi cumpleaños, y que mi padre murió sin saber qué le pasó a su hijo. Sé que Faith ha leído esto, ya que ella frecuentaba estos lugares en el pasado. Faith, si es así, por favor, que sepas que te quiero. Nunca he dejado de quererte. Nunca quise hacerte daño, y todo lo que he hecho ha sido para mantenerte a salvo. Sé que aún no has vendido la casa, has hecho en línea usando proxies y acceso público a Internet. Hay una caja de seguridad enterrada bajo el tercer poste de la valla. Tiene el primer libro que nos leímos y una copia manuscrita de mis votos matrimoniales. Esperaba dártelo en nuestro 30º aniversario de boda, pero no parece probable. Haz lo que quieras con él. Te quiero. Vale, no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Quería abordar algunas cosas en un post más largo, pero han sucedido acontecimientos que hacen que eso ya no sea una opción. Esta será mi última actualización en mucho tiempo. Cuando me desperté esta mañana, encendí la radio y me di cuenta de que la había cagado. La he cagado mucho.
La familia de la que me había estado saltando internet sufrió un allanamiento de morada anoche. Las noticias informan de que un equipo de 4 hombres enmascarados irrumpió en su casa a las 3 de la madrugada. Los invasores dispararon al perro de la familia, matándolo al instante. Después torturaron a la familia, dispararon al marido/padre en el estómago y obligaron a la mujer/madre y a los 2 hijos a ver cómo se desangraba. Cuando la policía pudo llegar, los invasores ya se habían ido. Lo asesinaron y cortaron 3 dedos al hijo mayor. Los informes policiales dicen que los intrusos preguntan por un hombre con mi descripción, aunque la familia no sabía nada. Todo porque les robé internet y publiqué esto. Ahora estoy esperando en una estación de autobuses. Tengo que volver a desaparecer, aunque espero poder hacer algo por la familia cuya vida he conseguido joder por completo. He visto muchos de tus comentarios sobre ir a Wikileaks, de ser un héroe. Esta es la cuestión. Nunca quise ser un héroe, y pueden llamarme cobarde si queréis. Todo lo que quería era una vida normal con mi mujer, un perro y 2 hijos y medio. Necesito encontrar una forma de volver a eso, si es posible. Esto no es un videojuego ni una película de acción. No puedo entrar en un edificio con una pistola y asumir automáticamente que todo el mundo me reconocerá como el protagonista, ni puedo entrar en un periódico o en un canal de televisión y que me arreglen la vida. Una vez me puse en contacto con Wikileaks, para apaciguar mis temores tras lo ocurrido con Reuters. En las 24 horas que tardaron en ponerse en contacto conmigo, ya había hombres en la ciudad en la que estaba en ese momento preguntando por mí. Esto no vale mi vida, y ya está. No he contactado con Fate. He visto que algunos sospecháis que está metido en esto de alguna manera, pero lo dudo. Voy a tratar de encontrar una manera de mandar algún tipo de mensaje a ella, creo. A la persona que dijo ser la empresa y dijo que mi viaje a Europa no hizo nada. Si eres real, gracias por demostrar que lo hizo. Nunca fui a Europa, idiotas. El reconocimiento facial nunca superará al elemento humano. Por último, a las personas que dicen ser empresas contratadas por mi mujer para complacer mis delirios paranoicos, les felicito por su imaginación. Ya está. Ojalá pudiera reírme de ello tan fácilmente como usted. No creo que os persigan a ninguno, pero vigilad vuestras espaldas unos días por si acaso. Adiós. Gracias por escucharme, y por darme un poco de contacto humano sólido. Adiós, Fate. Perdóname. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar. Me encantaría leer tu comentario allá abajo. Visita el canal y nos vemos hasta la próxima.